Imagina que vas caminando por el bosque, no has comido y no has dormido y tienes que elegir una de las dos opciones. Cualquiera de las dos opciones que tú elijas, ¿tú crees que fuiste libre de elegirlo? A esta duda existencial la conocemos como libre albedrío. Pero ¿el libre albedrío es real o es falso? ¿Qué nos garantiza que lo que estás eligiendo realmente lo estás eligiendo de manera libre? Para abordar este dilema existen diferentes perspectivas, como la biológica, la teológica o la psicológica, pero nosotros nos vamos a enfocar en la única que importa, en la perspectiva física. Pensemos ahora en el efecto dominó, en donde un acontecimiento provoca otro futuro y ese otro acontecimiento futuro provoca otro futuro y así en una cadena de sucesos que van ocurriendo uno detrás de otro, pero todos provocados por un acontecimiento inicial. A primera vista, de manera intuitiva, podríamos decir que el libre albedrío no existe, puesto que estamos viendo con nuestros propios ojos cómo un acontecimiento que era esperable que ocurriera, ocurre. Es aquí cuando introducimos el primer concepto que vendría siendo la mecánica clásica. Específicamente vamos a empezar hablando de las leyes de Newton. La primera, la segunda, la tercera. Para esta perspectiva clásica mecanicista, todo implicaría que el libre albedrío no existe, puesto que si estas leyes de Newton fueran perfectas, tendríamos que no hay manera de que un cuerpo se vea alterado a no ser que otro cuerpo lo altere, teniendo así un efecto dominó perfecto en donde no hay cabida para la variabilidad externa. Por ende, cualquier movimiento futuro sería predecible. Pero es aquí cuando empiezan los problemas, puesto que la cuántica nos dice que ningún objeto está quieto en el universo. Por ende, se desmontaría la primera ley de Newton por lo menos. Luego, para la segunda y tercera ley de Newton, podemos aplicar o introducir un concepto bastante interesante que vendría siendo la simultaneidad de las cosas. Puesto que estamos hablando de una acción-reacción, la pregunta aquí sería ¿qué tan rápido afecta una acción a una reacción? ¿Serán acontecimientos que ocurren al mismo tiempo? Para esto tenemos el ejemplo de la paradoja de la escalera y el granero, en la cual tenemos a un granjero que tiene una escalera y un granero. La escalera es considerablemente más grande que el interior del granero, por lo cual, a primera vista, no podría caber dentro del granero. Pero es aquí cuando entra otro concepto, llamado la contracción de Lorentz, el cual consiste en que cuando un objeto viaja a velocidades bastante cercanas a la velocidad de la luz, se contrae respecto a un observador externo. Siendo así que si movemos la escalera a velocidades cercanas a la luz, desde la perspectiva del granjero que está observando de fuera del granero, técnicamente la escalera cabría dentro del granero. Para entender cómo se relaciona esto con el libre albedrío, tenemos que establecer dos puntos en la escalera, la parte frontal y la parte trasera. Cuando la parte frontal toca el extremo del granero interior, técnicamente son dos acontecimientos que están ocurriendo en dos diferentes puntos. Uno que es el inicio de la escalera y otro que es el final de la escalera, siendo el final de la escalera la parte de atrás que aún no ha entrado al granero. Es decir, tendríamos un acontecimiento que está ocurriendo simultáneamente, entre comillas, pero en realidad no está ocurriendo simultáneamente, porque estamos viendo cómo en un acontecimiento ya ocurrió y el otro está ocurriendo, a pesar de que forman parte de un mismo objeto sólido. Si nos vamos a una perspectiva un poco más general de esto, nos sirve para preguntarnos ¿qué tan lejos podemos ampliar nuestro rango de consideración de variables externas de un acontecimiento? Podríamos decir que a mayor cantidad de variables consideremos respecto a un objeto o acontecimiento, más vamos a poder predecir su futuro. Sin embargo, mientras más nos alejemos del objeto de estudio, más va a ser difícil que las variables que consideramos que están lejos, muy lejos del objeto de estudio, afecten de manera simultánea al acontecimiento que estamos estudiando. Autores como Laplace hablaban de un determinismo del universo, inspirado precisamente en las leyes de Newton. Existe un experimento llamado de la doble rendija, el cual, asociado al tema del que estamos hablando, sumaría puntos a favor de la existencia del libre albedrío. Este experimento consiste a grandes rasgos y de manera intuitiva en colocar un átomo en un riel expulsor que lo manda de manera aleatoria a dos recipientes. El átomo puede caer en cualquiera de los dos recipientes. Para averiguar en qué recipiente está, en el experimento, podemos abrir una escotilla que está en cada uno de los recipientes. Y frente a estas escotillas y frente a estos recipientes, tenemos una lámina la cual recibe el impacto del átomo y va dejando marcas que podemos asociar a uno de los dos contenedores. Lo interesante empieza cuando sabemos que cuando los experimentadores observaban el resultado de este experimento, por lo general los patrones que dejaban las marcas eran dos manchas, una frente a cada uno de los dos contenedores, lo cual era esperable. Sin embargo, cuando no observaban y realizaban el mismo proceso, las marcas dejadas
tenían un patrón totalmente diferente, eran más y estaban en diferentes disposiciones. Al principio creyeron que esto era un error, que podía haber algún otro factor externo que podría estar influyendo en el resultado, pero se cercioraron de que no fuera así y nuevamente repitieron el experimento, pero observándolo. Y el resultado nuevamente fue las dos manchas esperables. Hicieron lo mismo otra vez, pero sin observar el experimento, y de nuevo aparecían los patrones de marcas no esperables. De esto podríamos deducir que el átomo estaba en los dos recipientes al mismo tiempo y que aparte decidía en qué recipiente estar o de qué manera impactar en la lámina dependiendo si lo observaban o no. Esto abrió paso a la idea de creer que era imposible predecir este tipo de acontecimientos a esta escala, tan pequeña y diminuta. Siendo así que el mundo cuántico sería en teoría impredecible, y si todo el mundo cuántico está permeado en el mundo a nuestra escala, por ende el mundo a nuestra escala también sería impredecible. Otra idea que podríamos plantear es qué tanta cantidad de variables realmente podríamos considerar, es decir, ¿podemos considerar todo el tamaño del universo? Tendríamos que partir de la idea de que el universo es finito o infinito. En caso de que sea infinito, el libre albedrío técnicamente podría existir, porque al no poder encasillar todas las variables del universo o al no poder conocerlas, sería imposible predecir cualquier acontecimiento dentro de este. En cambio, si es finito, el libre albedrío no existiría, puesto que sí que podríamos conocer todas las variables que están dentro de él. Sin embargo, al investigar me di cuenta de que no hay certeza de qué forma tiene el universo, ni cuál es su tamaño, ni si es finito o infinito. Hay aproximaciones como el universo observable, pero para efectos de este planteamiento que tenemos no nos serviría para dar una respuesta contundente. Finalmente, un científico llamado Hugh Everett planteó otra posible solución, puesto que dijo que al final del experimento de las dos rendijas, en lugar de creer que el resultado que nos da es el definitivo para nuestra realidad, todos los resultados más bien son reales en otros universos, siendo así que para cada posible opción se crea una alternativa y un universo en donde sí ocurrió esa opción, siendo así nuevamente que en esos universos no existiría el libre albedrío, porque para llegar a ese resultado tendrían que haber cumplido una serie de consecuencias, volviendo otra vez a no tener certeza al 100% de cuál sería la opción correcta.